Bien, vamos a hacer una presentación muy breve y puntual sobre lo que son las tablas dinámicas, empezando por su definición, en qué momento se deben de utilizar y obviamente el paso a paso para construir una tabla dinámica. Básicamente las tablas dinámicas sirven para resumir, gestionar y presentar información, ¿correcto? En la teoría de gestión de conocimiento se hablan de tres niveles, básicamente en la gestión de conocimiento. El primer nivel son los datos, que son información suelta. Si estamos en el área de la contabilidad, pues un dato es una factura, un dato es una consignación, un dato es una orden de compra, que por sí solo no significa o permite interpretación alguna. Sin embargo, cuando acumulamos de forma homogénea la información, cuando la clasificamos, si estamos hablando del sistema de información contable, cuando clasificamos y registramos la información según esa clasificación, estamos procesando esos datos. Entonces el segundo nivel, después de los datos, es la información. Recuerden que un sistema de información, la entrada de un sistema de información son los datos. Se le aplica un proceso para generar unas salidas y esas salidas son la información. Ese sería el segundo nivel en la gestión de conocimiento. Y el tercer nivel dentro de esta actividad de gestión de conocimiento es el conocimiento mismo. Es decir, que el conocimiento surge como producto de tener la información y que la información es producto de la gestión o del proceso que se le aplican a los datos. Entonces yo tengo datos que no tienen ningún significado suelto. Cuando le aplico un proceso, si estamos en el sistema de información contable, insisto, entonces sería el proceso de clasificación, de reconocimiento, clasificación, medición, registro y presentación. ¿Correcto? Ese es el proceso. Para generar unas salidas, ¿cuáles son las salidas? La información. Para el sistema de información contable, las salidas, la información se materializa mejor en los estados financieros. Entonces ahí tenemos los datos, tenemos los estados financieros que se configuran como la información y la gestión del conocimiento es la interpretación y uso de esa información para la toma de decisiones acertadas al interior de la organización, ¿correcto? Por cualquier stakeholder que tome decisiones respecto a esa empresa que ha generado, que ha construido los estados financieros. Entonces ahí tenemos los tres niveles: datos, información y conocimiento. Las tablas dinámicas permiten gestionar la información. Ciertamente se gestiona esa información para generar conocimiento, ¿correcto? Una definición más puntual de una tabla dinámica es que es un resumen de datos estadísticos que se obtiene de otro conjunto de datos de mayor tamaño. Ya lo vamos a observar. Esos datos resumidos pueden tener cálculos como la suma, como cuentas, es decir, contar datos, sacar un promedio o cualquier otro tipo de cálculo matemático que se le quiera aplicar y que se obtendrá de forma automática al momento de agrupar los datos de origen. Entonces tenemos que la tabla dinámica son los datos de destino y la base sobre la cual se está aplicando la tabla dinámica, sobre la cual se construye la tabla dinámica, son los datos de origen. Ya ahorita lo vamos a ver de forma puntual. Se le llama tablas dinámicas porque no tienen una estructura fija, sino que podemos organizarla de una u otra manera hasta encontrar información útil en los datos, hasta darle con el chiste, con la forma que a nosotros nos serviría para poder gestionar información. En otras palabras, o en palabras más simples, podemos decir que una tabla dinámica es un reporte flexible, es decir, un reporte donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queremos visualizar en la pantalla, en nuestro informe. Dicho reporte será tan flexible que también podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen, y todo eso sin necesidad de escribir una sola fórmula. Recuerden que en Excel, para poder generar o interpretar o agrupar datos o interpretar datos, deberíamos, en el proceso simple, deberíamos de aplicar formulación. Cualquier fórmula: sumar, restar, multiplicar, dividir, concatenar,
sé yo, algo más complejo como es el buscar sí, que ya es una interpretación, una búsqueda de información o clasificación de información con algunos criterios específicos. Cuando hacemos las tablas dinámicas, todos estos procedimientos internos los calcula o los aplica la tabla dinámica sin que nosotros tengamos que desarrollar alguna fórmula específica. Esa es una de las ventajas. Por eso realmente las tablas dinámicas no son tan complejas como su nombre lo indica. Más bien son muy prácticas y útiles a la hora de construir reportes de información, a la hora de sacar informes de datos. Lo primero que hay que hacer es la preparación de datos. Es importante que antes de crear una tabla dinámica se asegure quien la va a construir de tener los datos tabulados, es decir, datos que están organizados en filas y columnas, donde cada columna necesariamente debe tener un título. Ya lo vamos a ver. La siguiente imagen muestra un ejemplo de datos tabulados, la que están viendo en este momento. Esto es una tabla, esta tabla es bastante amplia. Tenemos en columnas, tenemos de la A hasta la M, estamos hablando de 3, 6, 9, 12, 14, 13 columnas. Y de filas tenemos más de 3000 filas. Entonces, si ustedes multiplican esas 13 columnas por los 3336, sacando la de los títulos, 3336 filas, pues el cálculo es bastante amplio en cuanto a datos. Cada celda que ustedes ven ahí es un dato, ¿correcto? Ya esta tabla está organizada, los datos están tabulados de forma que yo puedo resumirlos o interpretarlos de alguna forma. Entonces yo lo podría hacer aquí directamente en la tabla. Yo podría aquí crearle unas formulaciones, resumirlo, organizarlo, incluso filtrarlo. Si ustedes ven, los filtros están activos. Yo podría filtrar la información aquí e ir interpretando la información. ¿Cuál es el problema de esta herramienta realmente? Que la información queda estática. Entonces, para yo poderla revisar, tengo que recorrer visualmente de arriba hacia abajo de forma vertical o recorrer de izquierda a derecha de forma horizontal. No es práctico, ¿correcto? ¿Qué hacen las tablas dinámicas? Le van a presentar la información condensada por los datos o los criterios que ustedes crean o necesiten resumir la información. Y va a tomar todos los datos. Si ustedes seleccionan toda la tabla dinámica trabajará sobre todos los datos presentados, ¿correcto? Tanto organizados, tabulados en columnas o los que están tabulados de forma horizontal, en filas. Bien, entonces esto es una tabla. Vamos a partir de este punto. Esta es una tabla de datos. Una vez que tenemos nuestros datos en el formato adecuado, es decir, que ya los tenemos tabulados así como se los estoy presentando, podemos crear fácilmente la tabla dinámica. Es un proceso muy sencillo. Para crear una tabla dinámica seguimos los siguientes pasos. Vayan tomando apunte de qué es lo que vamos a hacer. Estamos en la hoja de trabajo donde están nuestros datos tabulados. Vamos a empezar desde arriba, desde la primera fila de datos. Primer columna, primer fila. Luego vamos a la pestaña de insertar. Miren que no he seleccionado ningún dato. Nos vamos directamente a la pestaña de insertar y le damos aquí en la opción de tablas. Observen la primera opción que les aparece allí por defecto. Y le decimos insertar tabla dinámica. Automáticamente nos va a traer un recuadro de texto, un cuadro de control. Aquí aparece la información relacionada con la tabla dinámica, ¿correcto? Es un cuadro de diálogo que nos muestra los requerimientos básicos para crear la tabla dinámica. Lo está haciendo de forma automática el sistema. Entonces le pregunta a uno, seleccione los datos que desea analizar. Esta es la selección que por defecto toma el sistema. Toma la aplicación de Excel, ¿correcto? Miren que me tomó la última columna, que es un resumen del pago de ventas. Esta es una tabla que resume la gestión de ventas de una empresa X, ¿correcto? Donde aparecen las fechas en las que se hizo la actividad. Hay diferente actividad, hay de venta, hay de alquiler,
También aparecen diferentes vendedores, diferentes provincias o departamentos, el precio que corresponde a cada uno de los eventos, de los hechos, la fecha en que se hizo, el rango, la bonificación que aplica para cada una de esas ventas o arriendos y el pago por vendedor. Entonces aquí nos está resumiendo al final esos 177 millones es el pago total que hay que realizar para esta gestión de ventas. Yo voy a quitar esa última columna, simplemente oprimo Shift y flecha arriba una sola vez y la cerró. Ahí está marcado el rango de celdas que van a ser parte del resumen que voy a gestionar a través de mi tabla dinámica. Ya tengo el primer paso. Miren que lo hizo de forma automática, simplemente le quité una celda que la dejé allí, no me di cuenta y hace parte, o no hace parte mejor, de los datos de la tabla, de la tabulación de datos. El segundo punto dice, utilice una fuente de datos externa. No, vamos a utilizar esta fuente. Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Lo podemos hacer en la misma hoja en la que estamos trabajando, ¿correcto? Ahí mismo lo podríamos hacer. Pero no, yo lo quiero hacer y lo recomendado es hacerlo en una nueva hoja, ¿correcto? ¿Por qué lo recomendado? Hay algo con las tablas y es que por error yo puedo eliminar un dato, por error. Un dato puede que no sea, no tenga materialidad respecto al total de datos presentados, pero puede ser que sí lo tenga. ¿Qué es materialidad? Recuerden el concepto de materialidad que se ve en contabilidad. Un dato es material o tiene importancia relativa si conocerlo o desconocerlo modificaría o cambiaría la decisión que tomó algún stakeholders, algún interesado, un gerente, un empleado, un inversionista, cualquiera, ¿correcto? Si yo conozco o no conozco ese dato, habría tomado una decisión diferente, eso lo hace material, ¿correcto? En este caso no sabemos si es o no es material, por eso debemos de cuidarnos en eliminar datos por error. Por eso es recomendable llevar o construir la tabla dinámica en una hoja diferente en donde tenemos los datos origen. Esta tabla se convierte en los datos origen y la tabla dinámica se convierte en los datos finales de destino, ¿correcto? Entonces le damos a aceptar. Ahí está. Miren que automáticamente, miren aquí abajo la parte de hojas, tenemos tabla final y tenemos una tabla que no tiene nombre y es nuestra tabla dinámica. Vamos a darle un nombre cualquiera. Coloquémoslo aquí, resumen, ¿correcto? Vamos a cambiarle. Ok, ya está ocupado. Aquí hay unos datos que están ocultos. Resumen 2, coloquémoslo así para que me deje cambiar el nombre. Vamos a darle un color a esta etiqueta para diferenciar este color. Entonces el azul es la tabla dinámica, el resumen, y la tabla origen de datos es la roja, ¿correcto? Bien, ya ahí tenemos, ya en este punto hemos creado una tabla dinámica, solo que observen que no tiene datos. Esta es la tabla dinámica, ¿correcto? Dentro del recuadro de la tabla dinámica que se muestra sobre las celdas de nuestra hoja, los datos origen, se pueden leer varias leyendas. Miremos. Aquí aparece en la parte izquierda, coloque aquí, mira, aquí están los datos. Coloque, para que salgan las leyendas tengo que estar dentro de la tabla, ubicar el cursor o activar una celda de la tabla dinámica. Arriba dice coloque los campos de filtro de información aquí, del informe aquí, los campos de filtro. Un filtro es cuando yo marco una etiqueta, una característica de los datos de origen, de la tabla origen. Entonces yo digo, fíltremelo por nombre de vendedor, fíltremelo por tipo de servicio, fíltremelo por valor, y él lo va a filtrar, va a traer los datos filtrados según el criterio que ustedes le hayan dado. Luego dice, coloque campos de columna aquí. Ya lo vamos a ver, que él automáticamente le coloca los nombres a las columnas cuando hacemos esa selección. En la columna izquierda, en la parte izquierda dice, coloque campos de filtro aquí. De fila aquí. Son filtros. Luego dice, coloque los campos de valor aquí. Lo que nosotros hacemos para empezar a construir nuestra tabla dinámica es que nos vamos a la parte derecha, a la opción que aparece en el lado derecho cuando activamos nuestra tabla dinámica. Miren que si las activamos se van, se quita todo, queda nuestra tabla en blanco.
Si nos ubicamos o activamos una celda dentro de la tabla dinámica, aparecen las opciones. El panel de campos de tabla dinámica es este. El panel de campos de tabla dinámica. En la parte derecha siempre va a aparecer aquí. Aquí aparecen todos los datos de la tabla. Miren que todo esto que ustedes ven aquí en el primer recuadro son los nombres de las columnas. Por eso yo les decía hace un momento que era necesario colocar los nombres a la columna. Es la forma en que nosotros vamos a gestionar la información de nuestra tabla. Si ustedes no colocan los nombres aquí, no podríamos gestionar esta información, esos datos, porque obviamente no tendríamos para seleccionar o referenciar los datos que vamos a filtrar. Ya de aquí yo filtro o organizo la información dependiendo de mi necesidad, dependiendo de la finalidad del informe. Entonces puede ser que el gerente les diga a ustedes: yo necesito conocer el valor exacto que hay que pagarle a los vendedores por nombre de vendedor, ¿correcto? También necesito organizarlo según el periodo de pago, por mes, ¿correcto? También necesito filtrarlo por el tipo de servicio que prestaron. Entonces vamos a mirar la tabla. Aquí dice referencia, fecha, tipo de servicio. Miren los tipos de servicio. Los servicios son de casa, industrial, local, oficina, parking, piso, suelo. Esos son los servicios que ofrece esta empresa y sobre los cuales los vendedores trabajaron, prestaron su servicio y por el que hay que pagarles. Entonces la operación fue de alquiler o de venta, según el tipo. Entonces vamos a ver, las casas naturalmente deberían de tener los dos tipos de servicio, ¿no? Entonces nos vamos aquí, alquiler y venta, ¿correcto? Vamos a ver la de suelos, la última. También tiene los dos tipos de servicio, alquiler o venta, ¿correcto? Entonces el gerente nos está pidiendo la información según el tipo de operación, por un lado. Según el vendedor, miren aquí la lista de los vendedores: Carmen, ventas por internet, Jesús, Joaquín, Luisa, María, Pedro. Esos son los vendedores de la empresa, ¿correcto? Por provincia o por departamento: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona. Esos son las provincias o departamentos en los que la empresa presta o desarrolla su operación, ¿correcto? Entonces lo vamos a filtrar por vendedor, por tipo, por operación, ya si es venta o alquiler, y habíamos dicho que por fechas. Entonces aquí están las fechas, miren, están los años 2007, 2004, 2005, 2006 y 2007. Son los tres criterios que nos está pidiendo el gerente, hipotéticamente hablando. Nos vamos aquí, entonces empezamos a organizar la información. Miren los cuadros, debajo del cuadro donde aparecen los títulos de las columnas van a aparecer las opciones en las que usted puede organizar su tabla dinámica. Lo puede hacer por filtro, lo puede hacer por columnas, lo puede hacer por filas, o que le traiga el resumen según valores de alguna de las columnas de las cuales ustedes hagan uso. Entonces vamos a empezar a trabajar. Simplemente miremos cuál nos sirve. Empecemos por vendedor, que fue el primer criterio. Lo tomo. ¿Cómo lo tomo? Me ubico sobre el criterio y clic sostenido, clic izquierdo sostenido, y arrastro el criterio a la casilla a la cual yo quiera llevarlo. Entonces miremos, yo puedo filtrarlo aquí. Me va a aparecer en la parte superior de mi tabla dinámica. Observen, por vendedor, ¿correcto? Aquí entonces yo puedo filtrar el vendedor. Entonces yo digo, tráigame solo a Carmen, y me debería traer la información aquí, pero como no he seleccionado qué datos de este vendedor o de cualquier otro vendedor debe traerme la tabla dinámica, pues no me trae nada, lo deja en cero. Vamos a poner todos para no alterar todavía la tabla dinámica. Listo, ya tenemos el filtro del vendedor. Dijimos que por fecha, ¿no? Entonces busquemos la fecha. Fecha alta. Hay dos fechas, fecha alta o fecha de venta. Hablemos de la fecha de venta. Miremos qué dice la fecha de venta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no todos tienen fecha. Las que se hicieron por internet no tienen fecha, ¿correcto? Entonces, como no tienen fecha, vamos a dejar simplemente la fecha de alta, porque creo que estas sí tienen todas. Miremos el vendedor de internet, las ventas por internet. Sí tienen fecha. Entonces, para no generar digamos que esas celdas, para no utilizar esas celdas vacías, vamos a tomar solo fecha de alta.
Entonces nos vamos a fecha, la primera fecha, fecha de alta, y hacemos lo mismo. La arrastramos, vamos a ubicarla aquí en filas, a ver qué pasa. ¿Qué dijo por filas? Miren donde aparecieron las fechas. Aquí. ¿Correcto? Luego entonces dijimos que el siguiente era el pago por ventas, ¿no? Vamos a tomar pago por ventas. Buscamos la columna, el título de la columna que diga pago por ventas. Y aquí está. Pago por venta. Y lo vamos a llevar a los valores, que es el resumen. Vamos a ver qué aparece aquí. Miren. Vamos a darle signos, puntuación de miles. Le reducimos los dígitos para que nos queden valores absolutos. ¿Correcto? Entonces, aquí están todos los vendedores. Yo voy a filtrar uno solo. Vamos a traer solo a Carmen. Vamos a ver qué vendió y qué hay que pagarle a ella. En el 2004, el pago por venta de esta vendedora fue de 8.999.399. En total, ella hay que pagarle 25.742.387 pesos. ¿Correcto? Miren que es una forma de presentar y gestionar información, ¿correcto? A partir de datos tabulados en una tabla. Yo eso podría hacerlo aquí. Yo aquí podría crear la opción de, vamos aquí en datos, aquí datos, y crear una opción de subtotal. Y aquí también puedo hacerlo. Efectivamente lo puedo hacer. Pero les decía que la diferencia entre trabajar sobre la tabla de datos y crear una tabla dinámica es que la tabla de datos es fija. Ustedes tienen que hacer el recorrido de forma vertical o de forma horizontal y no les permite tener visualmente un resumen. Y eso hace que sea difícil a partir de estos datos construir información y ciertamente a partir de esa información generar conocimiento. ¿Correcto? Por eso se habla de tabla dinámica, porque es que aquí nos permite organizar la información. Ahora, yo en cualquier momento puedo cambiar mi tabla dinámica. ¿Correcto? Por ejemplo, yo le podría decir, no me lo filtre por vendedor, tráigame solo una tabla. Y miren, arrastré de filtros a la fila, a la columna de filas, el término de vendedor. Y miren donde me aparecen. Y aquí ya puedo visualizar de mejor forma y en una sola tabla el resumen de estos vendedores. Entonces yo puedo decirle, miren, en internet esta empresa vendió 30 millones. Creo que es la venta superior. Es decir, miren que ni siquiera, no hay ningún vendedor que haya superado las ventas por internet en estos periodos de tiempo. Quiere decir que para el gerente esta sería una información importante. ¿Para qué? Para potenciar ventas a través de internet. Ciertamente vender por internet no tiene tanto costo o no implica tanto costo para una empresa como tener un vendedor de forma física haciendo el trabajo. ¿Correcto? Esa podría ser unas conclusiones que sacaríamos de esta tabla. Yo lo puedo filtrar así. Yo le puedo decir, ya no me lo filtre por vendedor, déjemelo por año. Y miren, me resume la información. Podría cambiar, me sirve por vendedor. ¿Dónde está vendedor? Vendedor, se me perdió. Aquí está, vendedor. Pero ya no lo haga con los años, no me interesa saber los años. Y lo quito. Y ahora me aparece trimestre. Es porque por defecto nos tenía ese dato. Le quito el flag, el chulito, la flecha, y automáticamente me lo quita. Ya no me lo haga por, aquí me lo está trayendo por fecha de alta, vendedor, pago por venta. Ok, quitemos la fecha de alta, ya no me lo haga por fecha de alta. Ahí está el total. Miren que allá teníamos, recuerdan el resumen de 177 millones. Miren, coincide. Carmen en estos periodos, en esos 4 años vendió 25 millones. Por internet se vendieron 30 millones, Jesús vendió 23 millones, Joaquín vendió 22, Luisa 26, María vendió 23 y Pedro 24. Yo puedo observar aquí fácilmente la gestión comercial de los vendedores. Puedo decirle la venta superior fue la internet. Hay que potenciar esa venta. El señor Joaquín es el vendedor con menor rendimiento. Ciertamente la distribución de datos, es decir, la diferencia entre quien vendió más y el que vendió menos, no es mucha, pero sí puedo decirle que el señor Joaquín fue el que menos gestión comercial efectiva tuvo. Quien mejor gestión hizo fue Luisa.
seguido por Carmen. Entonces observen que me permite crear información. Ya esto es información, ya esto no son datos, esto es información. Y a partir de esta información yo puedo generar conocimiento. Ven, jóvenes, que esto no es nada del otro mundo, no es complicado. Ahora, me hacía alguien la pregunta, profe, ¿y si yo quiero combinar la información de varias tablas? Ah, ya eso es un trabajo adicional. Cuando yo quiero traer a una tabla dinámica información de origen de varias tablas, de varias hojas, en este caso, necesariamente tengo que construir una tercera hoja. ¿Correcto? Entonces yo tengo, aparte de la tabla final, tengo cualquier otro dato, el que sea. Tengo dos tablas. Tabla final 1, vamos a ponerla aquí rápidamente. Tabla final 1 y tabla final 2. Tabla final 2. Ahí están los datos. ¿Correcto? Entonces vamos a tomar algo aquí rápidamente para hacer el ejercicio visualmente. Tomamos esto y lo ponemos aquí, solo para efectos de ejercicio. ¿Correcto? Esas son las dos tablas. Supongamos que esas son las dos tablas origen. Y esta es la que yo quiero construir. Quiero llevar esta información de estas dos tablas a la tabla dinámica. ¿Qué necesito hacer? Construir una tercera tabla en la que yo integre los datos de la tabla 1 y los datos de la tabla 2. Aquí no es problema porque tienen las mismas clasificación según columna. Pero podrían haber diferencias que me obliguen a reconstruir la estructura de filas y columnas de mi tabla. ¿Correcto? Para poder integrar la información. Ya eso es un asunto de ejecución o de ejercicio, de interpretación de quien está haciendo la tabla. Lo que quería aquí, o el aspecto a resaltar de esto, es que si ustedes quieren integrar la información de más de una tabla, de dos o más tablas, para llevarla a una sola tabla dinámica, hay que construir una tabla adicional que integre la información de las tablas que yo quiero resumir en mi tabla dinámica. Ese es el punto que quería resaltar aquí. Bueno, de momento es eso. Así se construye una tabla dinámica. Es mucho más fácil que gestionar los datos en la misma tabla de origen. Listo, jóvenes, con esto creo que pueden orientar el cierre de su taller.